Colombia. Estamos viendo TV Perú Mundo. El primer ministro británico David Cameron sostuvo que el avión ruso siniestrado en la península de Sinaí el sábado pudo ser derribado por una bomba. Los pasajeros británicos que quedaron varados en Sharm el Sheikh regresarán a Londres, pero sin su equipaje. Con el pasar de los días, la teoría de las fallas técnicas como causa principal de la caída del Airbus 321 en la península del Sinaí parecen desvanecerse y cobrar mayor fuerza el posible atentado terrorista del que se atribuye el Estado Islámico. En una entrevista para la BBC de Londres, el primer ministro David Cameron sostuvo que el avión ruso siniestrado pudo ser derribado por una bomba, una hipótesis que se asemeja a la de un funcionario anónimo de inteligencia de Estados Unidos, citado por el canal de noticias CNN, que aseguró que la instalación de explosivos en el Airbus 321 es un escenario altamente probable. No estamos seguros de que la aeronave rusa cayera por un artefacto terrorista, pero cada vez parece más probable que ese fuera el caso. Cameron informó a la prensa que se comunicó con el presidente ruso Vladimir Putin para explicarle sus sospechas sobre lo ocurrido con el Airbus 321. Al respecto, Moscú expresó su malestar de que Gran Bretaña no compartiera esos datos anticipadamente. Nos sorprende que el jefe de la Oficina de Relaciones Exteriores, no un especialista, esté haciendo este tipo de declaraciones sobre su conocimiento de los hechos. Es realmente chocante. Eso quiere decir que el gobierno británico tendría información que puede darnos más pistas sobre lo que ocurrió en el cielo de Egipto. Respecto a la teoría de una bomba en el avión, el diario ruso Komsomolskaya Pravda analizó una serie de fotografías obtenidas del lugar de la tragedia, en el que se mostraría claramente orificios de metralleta en los restos del interior de la cabina y detalles del fuselaje con hoyos abiertos desde dentro. Este jueves, más temprano, Cameron atendió la visita del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en su residencia en Downing Street para dialogar sobre la orden de Londres de suspender sus vuelos en el Sinaí, además de ordenar el envío de buques de guerra y aviones de la Fuerza Aérea para rescatar a unos 20.000 británicos en Egipto en los próximos 10 días. Estamos comprometidos a trabajar juntos para restaurar vuelos normales en ambas direcciones en la brevedad posible. Entiendo que el primer ministro quiere el bienestar de sus ciudadanos. Entendemos el envío de equipos al aeropuerto de Sharm el Sheikh. Al-Sisi, que se mostró comprensivo con la medida, no pudo evitar mostrar su preocupación por una acción que calificó de precipitada y que podría perjudicar a la industria turística de su nación. Este jueves, la aerolínea alemana Lufthansa suspendió por precaución sus vuelos al balneario egipcio de Sharm el Sheikh. Se trata de los vuelos semanales de sus filiales Edelweiss y Eurowings. Siguiendo los pasos de Londres, el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores estaría coordinando con su aerolínea la repatriación de sus clientes que se encuentran varados en el país del Mar Rojo. Mientras tanto, las autoridades reportaron el hallazgo del cadáver de la víctima más joven de esta tragedia rusa. Hablamos de Darina Gromova, de 10 meses, cuyo cuerpo fue encontrado a unas 21 millas del sitio principal del accidente, lo que indicaría que el avión pudo explotar mucho antes de lo que los expertos de aviación pensaban. Bueno, y sobre las causas de esta tragedia hay dos versiones, ¿no? Por un lado está Rusia y Egipto, que no están hablando de la posibilidad de una bomba a bordo. Es más,
dicen que hay que esperar a que concluyan las investigaciones en las que participan además varios países, ¿no? Porque se trata de un Airbus de fabricación francesa, ensamblado en Alemania, con registro irlandés, pasajeros rusos y que cayó en Egipto, ¿no? Eso por un lado, rusos y egipcios. Por el otro lado está el Reino Unido, que ha sido la afirmación más tajante, aunque no concluyente, la de David Cameron y la de las fuentes de inteligencia estadounidenses que han dado esta información a la prensa, ¿no? Ahora, ya hay decisiones que se están tomando y un poco, por ejemplo, ¿no? Los aviones que Lufthansa ha decidido que no vayan sus subsidiarias a esa zona, lo que da una idea del temor que ha generado esta posibilidad, ¿no? Ahora, también qué implica, si es que se confirma que fue una bomba, ¿qué significa en términos del modo operativo del ISIS? Porque el ISIS habría sido una rama del ISIS en el Sinaí, el que habría puesto esta bomba. O sea, ¿qué significa eso en términos de la organización de este grupo terrorista? A ver, en primer lugar habría que señalar que es aún más complejo, ¿no?, la incertidumbre, porque acordémonos que Estados Unidos, si bien fuentes de inteligencia han señalado que podría ser una bomba, al inicio las fuentes oficiales de Estados Unidos señalaban que era muy extraño que podría ser una bomba, y al parecer esto ha ido cambiando con los días. Es más, y para complicar más la incertidumbre, la empresa no habla de bomba, sino dice nuestro avión era de primer nivel y es muy raro que esté en el aire, con lo cual generamos un escenario mucho más difícil de entender. Ese es el escenario. Bueno, dos cosas adicionales. Uno, por el lado del Estado Islámico, como tú bien lo dices, es el ramal, pues la rama del Estado Islámico en la península del Sinaí. Bueno, lo que demostraría es que ya no solamente el Estado Islámico tiene la capacidad de llevar a cabo atentados importantes, digamos, sino inclusive pues ramas mucho más pequeñas, mucho más focalizadas, tienen la capacidad de llevar a cabo atentados con un impacto importante. Solamente para decir un detalle, los atentados del 11 de marzo en Madrid, allá a inicio del siglo XXI, causaron la muerte de menos de 200 personas. Este atentado, solamente el avión, ya causó la muerte de 224 personas, si no me equivoco. Un poco para medir pues el impacto real del atentado en comparación con otros que han habido en el pasado reciente. Ahora, una pregunta que me parece además muy válida es: ¿por qué es tan importante para los países definir si es un atentado o no? Es decir, porque podría parecer muy sencillo, o sea, ya fue un atentado o no fue un atentado. Sin embargo, yo creo que el hecho, si se confirmase, planteemos una hipótesis de que fue un atentado terrorista, una bomba puesta en el avión, pues esto genera una serie de escenarios. Dos escenarios probables. Un escenario es que a Rusia no le convenga porque esto genera rechazos internos de la participación rusa en Siria. Rechazos, movimientos internos diciéndole a Putin: la causa principalmente de este atentado es tu participación contra los terroristas en Siria. Una segunda consecuencia es que motive una mayor participación por parte del Estado afectado, como sucede muchas veces con países occidentales. Un golpe profundo, un golpe fuerte, un atentado terrorista genera pues una reacción algunas veces desordenada, desorbitada, justamente para satisfacer sus intereses. Podríamos pensar en una Rusia más bien actuando de esa manera. Ahora, no en el escenario sirio, sino estamos hablando de un escenario egipcio, de un país además alineado y bastante cercano a Occidente, pero sobre todo a Estados Unidos. Así comenzamos a pensar en escenarios posibles que podrían llevar a Rusia a reaccionar de una u otra forma. De ahí lo complicado de poder demostrar fielmente y no a partir de especulaciones si fue o no un atentado terrorista. Bueno, y además el tema también de las aerolíneas, si es que se confirma nuevamente, es reforzar la seguridad. Ahora, ya el Reino Unido se había quejado de una seguridad muy débil en Sharm el Sheikh, donde van muchos de sus turistas, ¿no?, aunque en mayor cantidad los rusos. Eso también es otro tema que habría que comenzar a investigar y a replantearse las mismas aerolíneas y los mismos aeropuertos, ¿no? La seguridad después que se reforzó después del 11 de septiembre. Los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunciaron el fin del cese unilateral de actividades militares luego de que el presidente de Turquía se comprometió a liquidarlos. Luego de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se comprometiera a liquidar al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, estos anunciaron el fin al cese unilateral de sus actividades militares. En un comunicado que hizo público la agencia kurda Firat, el grupo considerado terrorista por Turquía afirma que el gobierno continúa con sus operativos y ataques que han obligado al PKK a tomar esta decisión. La tregua unilateral ha sido concluida a causa de la política de guerra del partido gobernante y los últimos ataques, dice el documento del grupo rebelde.
El Partido de los Trabajadores de Kurdistán habían anunciado un alto al fuego después del doble atentado suicida del pasado 10 de octubre, donde fallecieron 102 personas que participaban en una manifestación pacífica en Ankara. Por su parte, el ejército turco informó hoy la muerte de 16 guerrilleros en la zona rural de Yüksekova, una ciudad en la provincia de Hakkari, en el sureste del país. En la ciudad de Silvan, las autoridades impusieron un toque de queda donde un policía y 2 hombres fueron asesinados a tiros en enfrentamientos con los militantes de PKK. El mandatario Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, han asegurado que los ataques que las Fuerzas Armadas llevan a cabo también están dirigidos a los rebeldes en el norte de Irak y no cesarán hasta que la milicia kurda deponga sus armas. Bueno, vemos que Erdogan, fortalecido por los resultados de las últimas elecciones, resultados que tampoco vieron venir las encuestas, está tratando de afianzar su poder, ¿no? Hemos visto en estos días que detuvo a un grupo vinculado a este clérigo opositor que está asilado en los Estados Unidos y ahora el tema es con el partido de los kurdos. Erdogan, luego de la derrota en las elecciones, no estas últimas, las pasadas, la de medio de año, pues cuando digo derrota, digo tuvo mayoría, pero no logró ni siquiera mayoría simple, es decir, ni menos mayoría absoluta. En ese escenario se le imposibilitaba formar gobierno, digamos, en un régimen parlamentario, aunque Erdogan lo quiere convertir en presidencialista. Pero bueno, en ese escenario de magros resultados electorales, Erdogan claramente establece una estrategia y fue lo que muchos llaman la estrategia del miedo, es decir, busquemos los enemigos clásicos en este momento de Turquía, básicamente el PKK, el Partido Kurdo y el Estado Islámico, y tratemos de buscar votos justamente en aquellos sectores que han votado por otros, que han optado por otros partidos, que vuelvan a votar por nosotros, en tanto necesitamos unidad frente al enemigo. Esta ha sido la política y que de alguna manera llevó a que rompiera desde el gobierno 2 años de negociaciones con el PKK, 2 años en donde se habían logrado muchos avances y además mucha estabilidad y mucha paz y diálogo con el pueblo kurdo. Pero bueno, a pesar de esto, el PKK, justo antes del último proceso electoral, declaró un cese al fuego. ¿Y por qué? Porque a sabiendas de que la estrategia del miedo se fundamenta en tener militares en todas las mesas para evitar ataques, lo que ellos dijeron es, no se necesitan militares porque nosotros no vamos a hacer ataques. A pesar de esto, la estrategia del miedo triunfó y logró que Erdogan pues tenga mayoría en el Parlamento y forme un gobierno. ¿Cuál ha sido el problema? Porque Erdogan continúa con su lógica belicista que ha llevado a que el PKK rompa con esta tregua, por una razón fundamental, porque no ha logrado mayoría absoluta. Y Erdogan necesita implementar una serie de cambios y reformas que lo afiancen a él como presidente en un régimen parlamentario. Y estos cambios necesitan aún de mucho apoyo popular y mucha base social. Y esta base social ya la consiguió antes de las elecciones por medio de la estrategia del miedo y tiene que continuar con esta estrategia para lograr estas reformas. Yo estoy convencido, una vez lograr las reformas, va a haber o habría un cambio de dirección, nuevamente regresando a políticas que hemos visto hasta antes de mediados de año. Todo esto en medio de una crisis de los refugiados, por ejemplo, ¿no? Que llegan de Siria hacia Turquía buscando alguna paz, aunque también hay bastantes problemas dentro de Turquía. Tenemos ahora que presentar la franja no electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley